Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gracias. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga más. Creo que yo no soy extraño entre nosotros en esta noche. Hemos estado en este lugar en otras ocasiones y le doy la gloria al Señor porque nos ha permitido poder regresar y poder en esta noche estar en su casa para adorar a Dios. Poder en esta noche estar en su casa para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. No puedo pasar por alto que en esta noche me acompaña mi familia, mi mamá, la hermana Leidalí Espinosa, mi hermana, la hermana Leidalí, quien también es presidenta de la Sociedad de Jóvenes de nuestra iglesia, y Elvin, acá en la batería, nos va a estar acompañando en la música en esta noche, mi hermano menor. Y debo saludar en esta noche a nombre de la Asociación de Jóvenes Pregoneros del Evangelio del Concilio Iglesia Evangélica Congregacional, que por la gracia y la misericordia del Señor estamos presidiendo durante este año en nuestro concilio. Y para Dios y para mí ha sido un placer que Dios me haya dado esa oportunidad, así que también le damos saludos a nombre de nuestra asociación conciliar. Quiero adorar al Señor con una alabanza. Y es que hay momentos, mi amado hermano, en los que nosotros no entendemos los procesos de Dios. Pero nuestra adoración va a provocar que el cielo se estremezca. Mi adoración va a provocar que la presencia de Dios se mueva. Que en medio de la dificultad yo pueda adorar con libertad. Y mi adoración va a provocar cambios. Mi adoración va a provocar que el cielo se mueva a mi favor. Adoramos al Señor. Orando provocas milagros. Cuando declaras y aumenta tu fe, levanta las manos porque adorando desciende el poder. Orando provocas milagros. Cuando declaras y aumenta tu fe, levanta las manos porque adorando desciende el poder. Y la oración abre los cielos para aquellos que piden con fe y que con su boca declaran algo grande va a suceder. La alabanza estremece el trono, indicando que el tiempo llegó y la lluvia que estaba tardía a su pueblo Dios envió. Orando provocas milagros. Cuando declaras y aumenta tu fe, levanta las manos porque adorando desciende el poder. Orando provocas milagros. Cuando declaras y aumenta tu fe, levanta las manos porque adorando desciende el poder. Desciende el poder para sanar, desciende el poder para libertar, desciende el poder para restaurar y desciende el poder. Desciende el poder y tus ojos verán. Desciende el poder y un milagro obtendrás. Orando, declarando y alabando, algo ocurrirá. Orando provocas milagros. Cuando declaras y aumenta tu fe, levanta las manos porque adorando desciende el poder. Orando provocas milagros. Cuando declaras y aumenta tu fe, levanta las manos porque adorando desciende el poder.
desciende el poder para sanar, desciende el poder para libertar, desciende el poder para restaurar y desciende el poder, desciende el poder y tus ojos verán, desciende el poder y un milagro obtendrás, orando, declarando y alabando, algo ocurrirá, orando provocas milagros, cuando declaras se aumenta tu fe, levanta las manos, porque adorando desciende el poder, desciende el poder, desciende el poder. Su presencia desciende. Pero hay un personaje bíblico, iglesia, que a mí me gusta mucho y es el personaje de Moisés. Moisés en un momento le dijo al Señor con una voz contundente: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y Moisés tenía una convicción certera. ¡Oh, gloria! Moisés tenía una postura firme en que si su presencia no iba con él, si la presencia de Dios no lo acompañaba, de nada valía. Iglesia, si su presencia no va con nosotros, que no nos mueva del lugar en el que estamos. Como última alabanza al Señor cantamos el himno titulado Si tu presencia conmigo no va. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Oh, si tu presencia conmigo no va, y yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Y quiero habitar en tu intimidad, y donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, y yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, y yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que
interior y no me voy, y hasta que suceda, y hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va y yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Oh iglesia, si su presencia con nosotros no va, no podemos ir a ningún lugar y no quiero llegar, yo no voy a llegar y no me voy hasta que suceda y hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy y hasta que suceda y hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va y yo no voy a ningún lugar y no quiero llegar, yo no voy a llegar. Oh, si tu presencia conmigo no va y yo no voy a ningún lugar y no quiero llegar, no voy a llegar, no voy a llegar, no vamos a llegar a ningún lugar si su presencia no va con nosotros. Si el Espíritu Santo de Dios no va conmigo, yo no puedo ir a ningún lugar. Si yo no ando revestido de su poder, si yo no ando lleno de su presencia, si yo no ando lleno y convencido del Dios en quien yo he creído, yo no puedo caminar a ningún lugar. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a la palabra del Señor. Acompáñeme por favor en el libro de los Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 3. Libro de los Hechos, capítulo 3. Vamos a considerar a la altura del verso número 6. Libro de los Hechos, capítulo número 3, versículo 6. Cuando lo tengan me puede responder con un fuerte amén, iglesia. Repito, libro de los Hechos, capítulo 3, versículo número 6. Gloria al nombre del Señor. Dice la Biblia: con la bendición del Padre, la comunión del Hijo y la participación del Espíritu Santo. Amén. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Voy a repetir ese verso nuevamente. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Padre, gracias por tu palabra. Me elevo al trono de la gracia. Que tu gracia, que tu poder, que la cobertura de tu Espíritu, Dios, habite en este lugar. Pasa carbón encendido por mis labios y que cada palabra que salga de mi boca salga dirigida y conducida por tu Espíritu Santo. Te pido en esta hora, oh Dios del cielo, que tu gracia y que tu poder descienda en este lugar. Que cada palabra, Dios del cielo, penetre a los corazones. Habla, Señor, a nuestras vidas en esta noche. Tal y como me hablaste en la intimidad, háblale a tu pueblo en esta noche. Te doy la gloria y te doy la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 6, nos habla de un verso y un momento bien interesante en la historia del surgimiento de la iglesia.
Pero algo interesante de este pasaje es que Pedro y Juan estaban llenos del poder de Dios. Y yo quiero preguntarles en esta noche, y analice bien la pregunta: ¿se puede estar limpio pero vacío? ¿Se puede estar limpio pero vacío? Sí se puede estar limpio pero vacío. ¿Cómo así? Se puede estar limpio pero vacío. Y busquemos, y cuando vamos a la Biblia, las 10 vírgenes estaban limpias, pero 5 estaban llenas y 5 estaban vacías. Porque las 10 representan la iglesia. Las 10 son tipo de la iglesia. Las 10 cantan coro. Las 10 adoran a Dios. Las 10 predican. Las 10 están en santidad y en separación para Dios. Pero 5 están llenas del Espíritu Santo y 5 están vacías. Y siguen siendo iglesia. Y en esta noche yo quiero hablarles bajo el tema: convencidos de un evangelio de poder. Quizá usted se pregunta ¿por qué comienza de esta manera? Y es que para estar convencidos de un evangelio de poder hay que estar limpios, hay que estar llenos y hay que estar convencidos. Porque es indispensable, iglesia, la separación para Dios. Es indispensable en nuestra vida el yo estar en santidad y separación para Dios. En tener una comunión plena con el Espíritu Santo. Eso es indispensable. Por eso es que yo le preguntaba si se podía estar lleno, si se podía estar limpio pero vacío. Se puede estar limpio pero vacío. Pero el problema de estar limpio pero vacío es que usted se queda. Y no hay convicción en su corazón. Y cuando estamos convencidos de un evangelio de poder, hay muchos ejemplos de convencidos en la palabra. Pero de unos convencidos, mi amado hermano, que Elías hizo que en la tierra no lloviera por 3 años y 6 meses. Convencidos al nivel de decirle al mar calla y enmudece, como Cristo. Convencidos al nivel de decirle: Padre, ¿qué hago? Y el Señor decirte a tu corazón: abre el mar en 2. Moisés estaba convencido de un evangelio de poder. Pero cuando vemos el tema de la gracia de Dios, cuando nos vamos al Nuevo Testamento, los discípulos de Jesús, y quiero hablar específicamente en esta noche de Pedro y Juan, estaban realmente con una convicción firme de que Cristo existía. No solamente de que Cristo existía, sino también de que Cristo murió, de que Cristo resucitó y que vendría por su iglesia. Ellos estaban convencidos, estaban seguros de lo que creían. Pero hay una característica de Pedro y Juan que en Pedro la resaltamos mucho, pero en Juan no. Y es la impulsividad. Pedro era impulsivo. Y el momento más memorable que recordamos como Pedro el impulsivo, ¿cuál es? Cuando le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. En el momento del arresto del maestro. Pero mire que Juan era igualito. Juan le dijo al maestro en un momento dado: hay algunos por ahí echando fuera demonios que no te siguen. Y Cristo le dijo: si no es contra nosotros, de nosotros son. Juan habló. Bueno, que la madre quería poner a uno a la izquierda y al otro a la derecha del maestro.
Y estamos viendo dos personajes bíblicos con un temperamento colérico, con un temperamento impulsivo, pero que la impulsividad de ellos provocó convicción al punto en que en el primer discurso de Pedro se convirtieron 3,000 personas. Porque había convicción en su corazón. Porque estaban convencidos de un evangelio de poder, porque estaban convencidos en que Cristo había resucitado, en que lo que Cristo había hecho en la tierra, ellos también en nombre de Jesús lo podían hacer. Pero ellos cargaban con 3 cualidades importantes de un convencido. Ellos cargaban con la cualidad de estar limpios. ¿Cómo que estaban limpios? Acompáñeme por favor al libro del Evangelio según San Juan capítulo 10, capítulo 13. Versículo número 10. Y en ese Evangelio de Juan capítulo 13, verso 10. Y el resto del capítulo nos habla de esa cena del Señor. Pero el momento del lavatorio de pies. El momento del lavatorio de pies, Cristo hace una demostración del servicio. Pero interesantemente, mi amado hermano, Jesús está lavándole los pies a los discípulos y se amarró una toalla en la cintura y se sentó a lavarle los pies a los discípulos. Y sentado lavándole los pies a los discípulos, llegó donde Pedro, el impulsivo, y le dijo: no, a mí tú no me vas a lavar los pies, ¿no? Pedro no quería que le lavaran los pies. Pedro se sentía indigno de que el maestro le lavara los pies. Pero Cristo le dice en ese verso 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo relacionamos esto? ¿Cómo vemos esto? Es que los discípulos estaban siendo limpiados por la palabra de Dios. Los discípulos habían sido limpios por el poder de la sangre de Cristo. Los discípulos habían tenido al maestro tanto tiempo que ahora aprendían del maestro a servir, aprendían del maestro a comer, aprendían del maestro muchas cosas. Y estaban convencidos. Pero Pedro quería que el maestro no solamente le lavara los pies. Ahora sí me vas a lavar, me lavas completo. No, maestro le dijo: no, es que yo no te tengo que lavar completo, porque el que está limpio por dentro no hace falta que se limpie. Y Cristo le dice: están ustedes limpios, aunque no todos. Porque en esa misma cena estaba Judas. En ese mismo lugar estaba Judas, el mismo que Cristo le dio comer pan en la boca. Por eso es que Cristo dice que no todos estaban limpios, porque Satanás había entrado en el corazón de Judas. Pero interesante de esto, mi amado hermano, es que Jesús le responde a Pedro con una alusión a la costumbre de lavarse los pies antes de ir a una fiesta. En el tiempo judío, se bañaban antes de salir a una fiesta y se lavaban bien, pero cuando llegaban tenían los pies sucios, porque los caminos arenosos y en sandalias abiertas era imposible que los pies no se ensuciaran. Era fácil que los pies se ensuciaran. Y explicándole esto, ¿sabes qué pasa? Todos habían experimentado esa limpieza radical en la conversión al creer en Jesús. Esto es los discípulos. Aun cuando los discípulos estaban allí, habían sido limpiados por el Maestro, habían sido lavados por las enseñanzas del Maestro. Juan capítulo 15
nos habla de la vid verdadera, pero un verso interesante de ese capítulo 15 es que Cristo le dice a los discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra. Al decirle ustedes están limpios por la palabra, Cristo les está diciendo: ya a ustedes no les hace falta solamente más que lavarse los pies del camino. Solamente hay que lavarlos porque ya ustedes están limpios, iglesia. Usted ya está limpia del pecado. Porque cuando hemos aceptado a Cristo como Salvador, hemos recibido esa salvación tan grande, hemos recibido el perdón de pecado. ¿Qué más podemos esperar del Maestro? Eso es lo que nos invita en esta noche, a resguardarnos en esa salvación tan grande, a nosotros tener seguridad en quien hemos creído. Por eso es que le decía a ustedes, todos los discípulos habían experimentado la limpieza radical al creer en el Señor Jesucristo. Si usted ha creído, usted tiene la limpieza radical de la sangre del Cordero. Si usted ha creído en Cristo, usted tiene la limpieza radical del Evangelio, de la sangre del Cordero, de aquella que limpia de todo pecado, de aquella, gloria al nombre del Señor, que nos sella, que nos separa. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero no podemos conformarnos con estar limpios. Los discípulos estaban limpios por la palabra de Jesús, porque habían creído en Él. Dios busca gente limpia para llenarla de una unción que produzca convicción. Usted no me entendió en esta noche. Dios busca una iglesia en Gurabo, limpia, para llenarla de una unción que produzca convicción en la gente. Iglesia, si usted está limpio, llénese de la unción del Espíritu Santo. Por eso es que quiero destacar esto de Pedro y Juan, porque ambos estaban allí. Ambos estaban en la misma mesa del Maestro y estaban escuchándole decir, Juan estaba escuchando decirle a Pedro, Cristo decirle a Pedro: tú estás limpio, yo no tengo que lavarte más. Iglesia, usted está limpia. Dios nos ha separado con una santidad para nosotros resguardarnos en ella. En eso es que estamos amparados, iglesia. El estar limpios implica que vivo separado para Dios, en el que Él me limpió del pecado para vivir por Él y para Él. Eso es estar limpio. Eso es estar separado para Dios. Pero quiero, por último, no dejarlo con esa. Y es que lo que significa limpio es que no tiene mancha ni suciedad y que no tiene mezcla de otra cosa. No solamente es limpio por fuera, sino que no lleva contaminación. Y una iglesia limpia no tiene contaminación ni adentro ni afuera. Cuando estamos limpios por la palabra, esa palabra nos redarguye, esa palabra nos confronta y esa palabra nos cambia nuestra identidad. Esa palabra nos confronta para estar completamente limpios delante de nuestro Dios. Eso es estar limpio, iglesia. Separados para Dios, viviendo en santidad, viviendo en separación para Él. Dios busca una iglesia limpia. Dios busca una iglesia limpia, una iglesia que sepa hacer la diferencia en un mundo lleno de maldad. Por eso es que me gusta ese pasaje.
Porque ahí vemos el contraste de los limpios y de los sucios. Porque Cristo le dice, están todos limpios excepto uno. Porque Judas había permitido que Satanás entrara en su corazón para entregar al maestro, y el maestro lo sabía. Pues no podía decir que todos estaban limpios, porque había un traidor adentro. Pero habían 11, aleluya. Oh, habían 11 vasos de barro en el cual la excelencia del poder iba a ser de Dios y no de ellos, en el que Dios iba a depositar en ellos. Habían 11 con convicción, habían 11 que habían creído. Todavía había un remanente que no se había contaminado. Quedaba un remanente en aquella cena que vivía separado para Dios. Y de esos 11, destacamos a Pedro y a Juan. Destacamos a Pedro y a Juan, porque Pedro y Juan, vamos a verlo en el capítulo 3 del libro de los Hechos, con una gran demostración de convicción. Porque habían sido limpios del pecado. Ahora, no solamente vale con estar limpio. También hace falta, iglesia, estar llenos del Espíritu Santo. Y Pedro y Juan lo estaban. Pedro y Juan no solamente habían estado limpios allí en la cena, habían sido lavados sus pies, habían sido limpiados por la palabra. Pedro y Juan habían sido llenos del Espíritu Santo de Dios. Pedro y Juan en el aposento alto recibieron una investidura de poder. Y mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo como un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron algunos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Dice que fueron algunos o dice que fueron todos? Fueron todos. Fueron todos, porque la unción de Dios, el poder del Espíritu Santo, esa chequina de Dios descendió sobre el aposento alto, sobre aquellos 120 que crearon convicción en su corazón, pero fueron llenos del poder de Dios. Fueron llenos de la unción del Espíritu. Iglesia, estamos llenos. Estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo hasta los domingos. Porque aún la prueba, el fuego, me va a impulsar a crear convicción en mi vida. Porque aún cuando mi lámpara se esté apagando, pero todavía me queda una reserva de aceite, puedo recurrir a la reserva y rellenar la lámpara. Iglesia, es tiempo de estar llenos. Y mira lo que significa lleno. Lleno es que está ocupado hasta el límite, o por gran cantidad de personas o cosas. Eso es estar lleno. No sé si ha visto un video que aparece en que hay un vaso a la mitad que dice: el optimista, el vaso está lleno. El pesimista, el vaso
está medio vacío. El realista dice, el vaso está a la mitad. Y por ahí sigue dando una descripción que hasta dice en algún momento que el ladrón dice, ¿qué vaso? Yo no he visto ningún vaso. Pero usted, yo te pregunto, ¿está lleno? ¿Hay unción de Dios sobre su vida? Cristo limpió a sus discípulos con la palabra que les había enseñado. Ahora debían impactar a otros con el evangelio de Cristo, pero primero era necesario ser lleno del Espíritu Santo. Ese capítulo 2 nos enseña y nos muestra esa investidura de poder. Ese momento en que ellos recibieron el Espíritu Santo en su vida para impactar a otros. Porque en ellos, aleluya, esa investidura de poder era esencial para manifestar el poder de Dios en la tierra. Queremos ver la mano de Dios obrar en nuestro país. Llenémonos del Espíritu Santo de Dios y comencemos a impactar. Porque yo no puedo impactar a alguien si yo estoy vacío. Yo no puedo dar a alguien de lo que yo no tengo. Por eso es que Pedro y Juan le dicen al cojo, de lo que tengo te doy. Porque ellos cargaban unción. Ellos cargaban Espíritu Santo sobre ellos. Ellos estaban llenos hasta rebosar. Y ahorita destacaba que Pedro y Juan tenían un temperamento volátil. Pero ese temperamento volátil de Pedro y Juan, Dios lo usó para su gloria. Y Dios lo transformó para que fuera útil. Porque créame que un Pedro cobarde no se levanta entre 120 a hablarle a personas extrañas. Pedro y Juan, siendo bien humildes, bien calladitos, bien introvertidos, jamás iban a decirle al cojo, levántate y anda. Hacía falta esa impulsividad un poquito, pero que Dios la tomó y la transformó para ser útil en medio de esa unción del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? A veces creemos que nuestro temperamento es volátil. A veces creemos, pero ¿sabes qué? Digámosle a Dios, usa mi temperamento para bien. Usa lo que yo tengo para que sea útil para tu obra. Y Pedro y Juan se lo permitieron al Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y con su carácter así un poco débil, un carácter débil que cualquier cosa lo sacaba de quicio. Eso mismo Dios usó para transformar a aquel paralítico. La afirmación fundamental de este pasaje está en las palabras del verso 4 que dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero ellos no llevaban allí un día, 2 días, 3 días. Ellos estuvieron allí desde la ascensión esperando, intimando, clamando, adorando, en reunión, en coinonía, como una sola iglesia, como un solo cuerpo. Y allí aquellos 120 recibieron el Espíritu Santo porque se habían relacionado con Él. Porque aún ellos decían, yo quiero un encuentro con el Espíritu Santo. Yo quiero esa marca, yo quiero ese sello y yo no me voy de aquí hasta que eso descienda. Si su lámpara en esta noche está media vacía, hoy es una noche especial para llenar su lámpara.
Hoy es un momento especial para llenarnos del Espíritu Santo, para que seamos revestidos de esa unción, para ser revestidos de ese poder, para que la presencia de Dios nos llene y podamos reflejar a Cristo y podamos reflejar en quien hemos creído. El Espíritu Santo es la llenura plena de Dios. Y algo que yo aprendí es que el Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros. Y si el Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros, debemos cultivar intimidad con la tercera persona de la Trinidad. Porque algo importante con el Espíritu Santo es que es un ser relacional. Lo vemos aquí con demostración de poder, claro. Mucho grito, mucho corre, fuego. Está ahí. Pero la esencia del Espíritu Santo es que es una persona y yo me tengo que relacionar con ella. Y cuando yo conozca al Espíritu Santo, es porque cargo su unción. Y no solamente veremos demostración de poder, sino también veremos mi vida transformada. Mi vida toma rumbo porque a través del Espíritu Santo Dios nos dirige. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120, fueron todos llenos de la unción de Dios. Una unción que crea convicción. Una unción que crea convicción. Ellos estaban rebosantes del Espíritu Santo. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y como estaban llenos del Espíritu Santo, aquellos discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y aquella gente allí comenzó a sorprenderse. Pero ¿sabes qué me sorprende más a mí? Que ellos no se quedaron en el aposento alto. Ellos regresaron a su vida cotidiana. Pero dentro de su vida cotidiana nunca, oh gloria, nunca descuidaron que cargaban con el Espíritu Santo. Libro de los Hechos, capítulo 3. Porque ahora no solamente cargaban el Espíritu Santo, tenían convicción. Y dice la Biblia en ese capítulo número 3 del libro de los Hechos, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora, la de la oración. Y traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaban que diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Convicción. Y mire que la convicción significa idea religiosa, ética o política a la que se está adherido, en la que se cree, en la que uno está firme. Eso es convicción. Convicción es lo que usted cree y no claudica en lo que cree. Eso es convicción. Y estos hombres tenían la convicción de un espíritu de poder. Cargaban el Espíritu Santo y estaban convencidos de lo que estaban haciendo. Pero Pedro y Juan fueron al templo a orar como de costumbre. La diferencia es que fueron después de haber sido investidos de poder. La diferencia es que ellos habían ido después de haber sido investidos de la presencia de Dios, del Espíritu Santo en ellos. Y el que ellos fueron allí, ¿sabes qué? Pedro y Juan vienen de dos experiencias importantes.
Número 1, de ser purificados y lavados por Cristo y de ser llenos del Espíritu Santo. Pedro y Juan no andaban igual. Pedro y Juan no eran los mismos. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios nos sella, ya no somos igual. Cuando la presencia de Dios nos llena, no somos igual. Y su Espíritu Santo, al estar con nosotros, provoca convicción. Pedro y Juan estaban en una transición. ¿Cómo que en una transición? En una transición de una cultura del judaísmo al cristianismo. Estamos hablando de los primeros días de la iglesia. Y en esos momentos, Pedro y Juan llegaron al templo como de costumbre. Pero como decía ahorita, no llegaron igual. Llegaron con la presencia del Dios Todopoderoso. Llegaron con el Espíritu Santo en su vida. Llegaron con la unción del Santo de Israel. Y no llegaron igual. Y al llegar allí, se toparon con el cojo. Y el cojo mirándoles con pena, ¿tienen algo para mí? Y parece que no los estaba mirando, los estaban ignorando. Y Pedro y Juan le dicen a aquel hombre, míranos. Les llamó la atención, les captó la atención. Pedro y Juan le dijeron, obsérvanos, atiéndeme, porque lo que aquí va a acontecer no lo vas a entender. Y Pedro y Juan le dijeron, míranos. Pero con una convicción de que cargaban el Espíritu Santo, le dijeron, Pedro les dice, yo no tengo plata ni oro. Yo no tengo dinero para darte. Yo no tengo nada que pueda ofrecerte. Yo no tengo nada monetario que yo te pueda ofrecer. Lo único que yo te puedo ofrecer es unción. Lo único que yo te puedo ofrecer es presencia. Lo único que yo te puedo ofrecer es fuego. Lo único que te puedo ofrecer es al Espíritu Santo. Pero de lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Shakataya Basenda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, una declaración de convicción. Porque no dijeron, en nombre de Pedro, el líder de la iglesia. No dijeron en nombre de Juan, el amigo íntimo de Jesús. Dijeron el nombre que es sobre todo nombre. Dijeron el nombre que es sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla de lo que hay arriba en los cielos y abajo en la tierra. Porque había convicción. Ellos tenían la convicción certera de que tenían el Espíritu Santo en su vida. Y allí hubo demostración de poder. Ellos estaban convencidos de un evangelio que hacía milagros, de un evangelio que hacía prodigios, de un evangelio que provocaba que el ambiente cambiara, de un evangelio, aleluya, que trajo a Israel, que trajo al pueblo de Israel un cambio, una revolución. Pero había unción. Lo importante es que estaban limpios. Es que en ellos había unción. Estaban llenos. Algo que me gusta de este pasaje es que Pedro provoca convicción en sí mismo.
Porque no solamente aquella declaración de que Jesús era el que hacía el milagro, era para aquel hombre, era para Pedro mismo. Porque Pedro, aleluya, yo reafirmo mi convicción en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret te levantas. Pedro estaba convencido, Juan estaba convencido de que estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. El nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo significa por la autoridad de Jesucristo. Eso es eso. En la autoridad que me fue dada, te levantas en el nombre de Jesús. Tenían convicción. Tenían seguridad en lo que estaban diciendo. Pedro y Juan tenían esa seguridad. Ellos estaban llenos. O sea, ellos estaban fuertemente adheridos a un evangelio de poder. Ellos estaban firmes en lo que habían creído. Ellos estaban firmes en lo que habían soñado, en lo que habían visto al maestro hacer. Pero ahora ellos cargaban esa unción. Ahora ellos cargaban esa presencia. Ahora ellos cargaban el propio Espíritu Santo. ¿Y tu iglesia? Pedro y Juan habían sido limpios por la sangre de Cristo. Habían sido limpios por la palabra. Por eso cuando Pedro le pide que lo lave, Cristo le dice: yo solamente tengo que lavarte los pies. Yo no tengo que lavarte completo porque mi palabra ya te limpió. Y Juan estaba al lado del maestro. Y mire algo que a mí me encanta del personaje de Juan. Y es que si usted busca los evangelios sinópticos, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelios, todos hablan de la vida de Jesús, hablan de los discípulos. Pero el único evangelio, búsquelo, que aparece que Juan es el amigo íntimo de Jesús, es en el evangelio de Juan. Juan se autoatribuía ser el amigo íntimo de Jesús. Juan se autoatribuía ser el que se recostaba del pecho del maestro. ¿Usted tiene esa seguridad de autollamarse el amigo íntimo de Jesús? Porque cuando yo tengo esa convicción, yo puedo decir que cargo la presencia. Cuando yo tengo convicción puedo decir que cargo el Espíritu Santo en mi vida. Cuando tengo convicción puedo decir que su presencia habita en mí. Las palabras de Jesús los habían limpiado. El libro de los Hechos capítulo 2 nos refleja que ellos habían sido llenos del poder de Dios. Porque en esencia había manifestación de fuego. Había manifestación de un viento recio que soplaba. Pero todas las cosas se resumen en que habían sido llenos del Espíritu Santo de Dios. Ellos habían sido llenos de esa autoridad de Dios. Y ellos fueron al templo. No solamente se quedaron en el aposento alto, sino que regresaron a su vida cotidiana. Y en ese regresar volvieron a la oración al templo. Y en el templo demostraron la convicción. Estando frente al templo dijeron a aquel paralítico, a aquel cojo: levántate y anda. Levántate y anda. Pero no lo dijeron en nombre de Juan, no lo dijeron en nombre de Pedro, lo dijeron en nombre de Jesucristo de Nazaret. Con una fuerte declaración de convicción, en el que ellos estaban seguros en quién habían creído. Había seguridad en sus palabras. Había convicción.
¿Y tu iglesia? ¿Estás limpia por la palabra? Iglesia, juventud, ¿estás teniendo una comunión con el Espíritu Santo? ¿Vives en convicción para convencer a otros? Porque aquella declaración de Pedro no solamente convenció a Pedro, también convenció al paralítico. También convenció al cojo que se levantó. Que aunque algunos no creían, todavía ellos creían. Pero tú vives en convicción para convencer. ¿Estás convencido del evangelio en quien has creído? ¿Hay duda en tu corazón? Estamos usando la autoridad que Dios nos ha dado para dar a convencer, para dar a conocer a Cristo. Estamos usando esa autoridad de Dios. Estamos provocando convicción en otros. Juventud, iglesia, Pedro y Juan estaban limpios por la palabra, llenos del Espíritu Santo, y convencidos de un evangelio de poder. Yo también estoy convencido de un evangelio de poder. ¿Tú puedes decir lo mismo? ¿Tú puedes decir lo mismo, iglesia? Póngase de pie. Oh, gloria al nombre del Señor. Hay una frase de mi pastor que a mí me gusta mucho. Y la recuerdo porque me impactó. Estábamos en nuestra iglesia celebrando un culto de cena del Señor. Y había un ambiente de la presencia de Dios bonito en aquel culto. A pesar de que habíamos pocos, porque era un día de lluvia, en aquel momento habían varias circunstancias envueltas. Y la asistencia a ese culto había mermado. Pero en un momento dado él comenzó a decir: hoy es día de reafirmar nuestras convicciones en Dios. Estábamos ante la cena del Señor. Íbamos a participar de ese recordar del sacrificio de Cristo. Pero esa frase me impactó tanto que ese mismo año Dios me dio la oportunidad de ser electo director de la escuela bíblica, superintendente de escuela bíblica. Y orando en mi habitación yo le decía al Señor: ¿qué tú quieres para el departamento este año? Y estoy en oración. Y el Espíritu Santo pone en mi corazón: es tiempo de reafirmar nuestras convicciones en la palabra. Y trabajamos bajo esa dirección durante el año. Un congreso educativo titulado La Biblia, nuestro fundamento. Y durante el año desarrollando actividades para reafirmarnos como iglesia en la palabra. Pero yo te pregunto en esta hora, iglesia, ¿crees en Dios? ¿Crees en este evangelio de poder? ¿Estás convencido? Si estás convencido, si cargas la unción de Dios, es día, es noche preciosa de salir por estas puertas a convencer a otros. Si estás convencido, hoy es noche de mantener firme. Oh, porque el apóstol dijo: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Reafirmemos nuestras convicciones, porque estamos convencidos de un evangelio de poder. Yo quiero orar. Espíritu Santo de Dios.
Yo quiero orar por aquellos que puedan estar pasando crisis de fe. Que nuestra fe se ve disuelta. Que la prueba y el ataque nos van debilitando. Pero hoy es noche preciosa para estar convencidos de ese evangelio en el que hemos creído. Hoy es una noche preciosa para nosotros decirle al Señor: yo creo que tú eres asombroso. Yo creo en lo que tú has hecho. Yo creo en lo que tú has dicho de mí. Yo creo en lo que tú has puesto en mi vida. Yo creo en lo que tú has hecho. Hoy es noche de reafirmarnos en el Señor. Hoy es noche de estar convencidos de un evangelio de poder. Juventud, en la universidad, la escuela va a comenzar a atacar tu fe. Pero hoy es una noche preciosa para decirle al Señor: alimenta mi fe, ayúdame a aumentar mi fe hasta que la duda se muera de hambre. Hasta que la duda se muera de hambre. Hasta que la duda se muera de hambre. Porque yo no me voy hasta ser revestido de su presencia para salir convencidos, para convencer. Padre eterno y Dios bueno, te adoramos. Te bendecimos. Liman Sokiyama. Oh, en esta hora, Dios del cielo, venimos a tu presencia, reconociendo que sin ti nada podemos hacer. Reconociendo, Dios, que si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Si tu presencia no va conmigo, no nos mueva. En esta hora yo clamo para que tu Espíritu Santo, primero que todo, nos limpie. Porque en el caminar nos hemos ensuciado los pies. En el caminar, Dios, podemos caminar por caminos, Señor, que nuestros pies se ensucian. Pero es necesario que tu presencia nos limpie del pecado. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Y en esta hora, Dios, yo clamo a ti para que también nos llenes de tu Espíritu Santo. Hasta rebosar, hasta rebosar, hasta rebosar, hasta rebosar, Dios, hasta rebosar. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder, llénanos de tu unción. Para salir de tu casa convencidos de un evangelio de poder, para convencer a otros que tú vienes por tu iglesia, para convencer a otros que Cristo murió, para convencer a otros que Cristo viene, para convencer a otros que tú haces milagro. Te pido, Dios, que podamos estar convencidos, Dios. Que podamos reafirmar nuestras convicciones en ti. Que podamos reafirmar nuestra fe. Reafirmar lo que creemos. Reafirmar, Dios, esa palabra maravillosa en nuestros corazones. Te ruego, Dios, que tu presencia nos llene y nos cautive y podamos ser fortalecidos en el hombre interior. Te damos toda la gloria y toda la honra y te damos las gracias. En el nombre maravilloso de Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Dios les guarde. Gracias por la invitación. Estamos a sus órdenes, así que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta aquí mi oportunidad. La persona que continúa.